¿Alguna vez has pensado cómo funcionan las emociones, qué son y cómo sirven? Quédate en este podcast y te lo contamos. Vamos allá. Muy buenas, mi nombre es Alonso. Y yo soy Irene. Y en este episodio, V a la cuarta, vamos a hablar sobre las emociones. ¿Qué es una emoción? Las funciones, las diferentes perspectivas y un largo etcétera. Bienvenido y esperamos que os guste. Este primer podcast es uno de bastantes, es el primer hilo y una base fundamentada de lo que son las emociones para luego poder hablar largo y tendido de las diferentes emociones que existen, para que las puedas reconocer, analizar y poder hablar después con los demás con ellas. Es la base, literalmente, el cimiento de los diferentes podcasts de los que vamos a hablar. Porque si no entendemos qué es una emoción, ¿cómo entenderemos cuando hablemos de el miedo, de el estrés, etcétera, ¿no? ¿Qué función tiene una emoción? ¿Por qué de entrada tenemos emociones? ¿Es que realmente son emociones así que son cosas así que aparecen, reacciones ante algo? Es algo fisiológico de entrada, pero también tiene parte cognitiva y tiene parte conductual, motora. Entonces, ¿qué significa realmente tener una emoción? Te lo contamos. Entonces, vamos a empezar. Primero, antes de empezar a hablar de qué es una emoción, hay que hablar un poco de los procesos psicológicos básicos, ¿no? Que al final son esos conocimientos psicológicos que representan a la mayoría de procesos mentales, ¿no? Podrían ser, de hecho, los activadores son motivación, emoción, y después los cognitivos serían aprendizaje, lenguaje, percepción, y etcétera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la emoción forma parte de estos procesos psicológicos básicos. Cada uno de estos procesos psicológicos tiene una función. En este caso, como he comentado antes, la emoción es un proceso activador. Pero la función específica de las emociones es la supervivencia, ¿vale? Eso forma parte de la base para entender todo lo que viene a partir de ahora. Claro, tiene la función adaptativa. Pero es que si lo pensáis también, la emoción es como un control de todos los otros procesos psicológicos básicos. Porque ¿quién no ha recordado mejor una situación donde la emoción estaba más intensa? ¿Quién no ha atendido mejor cuando la situación o el estímulo externo le atraía más? Bueno, tiene más que ver con la motivación, pero también con la emoción, con esa persona. ¿A quién atiendes más? ¿A un profesor que te transmite alegría o a un profesor que te transmite atonía? Entonces, tenemos que tener claro que las funciones de las emociones son básicamente dos. Por un lado, la supervivencia, es decir, adaptarnos al entorno. Y por otro lado, una función de alarma. Por un lado, evita que nos acerquemos a cosas peligrosas o aversivas. Y por otro lado, nos acerca a cosas agradables o apetitivas. Pero escucha, ¿eso no sería de supervivencia y de adaptación? ¿No sería la misma función? Sí, es como que la supervivencia sería el final, ¿no? Primero ocurre la alarma, que nos repele o nos atrae, y después ocurre la supervivencia. Claro, entonces la alarma sería sería la novedad del estímulo, y la función adaptativa sería si ese estímulo es agradable o desagradable en función de si nos permitiría sobrevivir o no al entorno, ¿no? Justo, porque si no sobrevivimos es desadaptativo. Y moriríamos. Chan, chan, chan. Vale, también otra característica es que las emociones no se pueden observar directamente. Por eso tenemos que hacer una inferencia o una propuesta indirecta para verlas a través de la conducta. Que ahí estaría reflejada en la expresión corporal, tanto en la expresión facial como en la conducta no verbal del cuerpo, ¿no? Que es a lo que te refieres. Justo. Y ahora, haciendo una revisión de la literatura científica, podemos ver que bastantes investigadores están de acuerdo que la emoción tiene 4 características básicas. 1 sería cambios fisiológicos. 2 sería un afrontamiento. 3 sería una experiencia subjetiva. Y 4 sería un análisis de la información, un procesamiento de la información. Este primer punto versa de que cuando ocurre el proceso emocional
ocurren una serie de cambios fisiológicos, como podrían ser en el sistema nervioso autónomo, central, segregación de hormonas y un largo etcétera. Aparte también ocurriría el cambio de la expresión facial. Aparte también ocurriría, que lo veremos más adelante, lo que se llama la perspectiva biológica, tema de la amígdala, etc. En el segundo punto ocurriría ese afrontamiento que tiene mucho que ver con el tema de la activación, que hablaremos un poco más adelante. Claro, exactamente, como en el miedo. En el miedo hay 3 conductas motoras que formarían parte del afrontamiento, ¿no? Como huida, evitación o afrontamiento de esa situación, ¿no? Justo. De hecho, esta tendencia a la acción se puede ocultar o a veces incluso no ser particularmente evidente, como podría pasar en la tristeza o la alegría. Bueno, pues que realmente, por ejemplo, la tristeza, la función principal realmente es protegerse de tal forma de que tú atraigas a otra persona que te consuele, es como buscar esa protección en el otro. Pero es verdad que lo que tú estás diciendo realmente tiene que ver con un filtro de la información basado en la cultura y el aprendizaje, en el que esa tristeza no está bien vista en una situación particular y ahí sí que lo ocultas. De hecho, estas emociones pueden ser limitadas por reglas informales de comportamiento social. Te estás adelantando a mi punto, Alonso, ¿eh? Ah, te estoy robando información. Bueno, mejor para mí, así luego tengo menos que explicar. No. Tú, Vale. todo lo que tú quieras. El tercer punto sería la experiencia subjetiva de la emoción, o lo que llamamos sentimiento. Y aquí rompemos uno de los grandes mitos de la psicología, que la emoción no es lo mismo que el sentimiento. De hecho, el sentimiento es un elemento de la emoción, en concreto la parte subjetiva. Se refiere a señales de aviso. O sea, ¿qué es lo que viene antes de la emoción? Es lo que nosotros preveemos que podemos sentir en una situación basado en la experiencia. No. Lo que sería es, por ejemplo, el estrés. El estrés no es una emoción, pero es algo que ocurre por una interpretación. Yo creo que el estrés sí que es una emoción. Es una emoción basada en el presente. Eso lo dice el libro. ¿Qué dice el libro? Jolín, que el estrés es un sentimiento, pero yo creo que el sentimiento era un estado emocional presente durante mucho tiempo que ya la persona adquiere como propio, como identitario. El estrés carece de tono afectivo, aunque se lo puede proporcionar una emoción. Pero espera, el estrés, dices de valencia afectiva que sea positiva o negativa, o sea, el estrés no es positivo ni negativo. O es lo que estuvimos hablando en otro podcast, ¿verdad? Lo del distrés y el eustrés. Claro, es que el estrés es adaptativo, pero es algo presente. Luego está la ansiedad, que es preventivo de algo que va a suceder en el futuro. Entonces tú me estás hablando de la ansiedad, no del estrés. Claro, porque si es algo que previene al futuro, tú sientes ansiedad porque te da miedo a algo que va a suceder dentro de nada. Pero el estrés es algo que sientes ahora por un cúmulo de cosas que te están preparando para la acción. Sí, pero es ahora. Sí, tienes razón. Entonces, chicos, esto es un debate que yo acabo de abrir melón, cierro melón, doble melón. Así que en comentarios os lo decís, ¿vale? Porque es muy interesante ver qué opinión tenéis sobre si distinguís entre emoción y sentimiento y sobre qué opináis, si lo que dicen los libros, lo que ha comentado Alonso es cierto, estáis de acuerdo, o si opináis como yo, o si opináis otra cosa completamente diferente. Estamos abiertos a todo. Esto es una conversación multifactorial. No, yo estoy buscando gente de mi parte, o sea, Alonso. Vale, y entonces el cuarto punto sería ese sistema de análisis, de procesamiento de la información. Esto ocurre por una valoración negativa o positiva de las situaciones. Así, una misma situación puede hacer que diferentes personas sientan diferentes emociones, porque procesan la información de diferente manera. Claro, y diferentes emociones generan diferentes patrones del sistema de análisis. Efectivamente. Vale, ahora pasando al siguiente punto, el avance de la fisiología ayudó mucho en general a la psicología y en concreto al tema de la psicología de la emoción, porque desarrolló conceptos que más adelante se debatieron y se investigó más sobre ellos. En concreto, uno de los conceptos que más tiene que ver con todo esto
y que viene directamente de la fisiología, es el concepto de activación, ¿vale? Es un concepto muy, muy complejo en el que los diferentes autores incluso piensan diferente, pero aquí vamos a simplificarlo. La activación se puede definir como una fuerza biológica o energía que impulsa la conducta del individuo desde el interior hacia una movilización general. O sea, algo que desde dentro te activa para moverte hacia algo. Es decir, una línea base desde la cual partimos. Tener una activación cero, para que lo entendáis, es estar muerto. De hecho, voy más allá y ya habiendo dicho que este concepto es muy, muy complicado, vamos a verlo con un ejemplo en el que se compara rendimiento con activación, ¿vale? Vale. En el vídeo de YouTube tendréis la foto. Para los que no, lo ejemplificamos. Imagínate un eje. En el eje de las X está activación y en el eje de las Y está ejecución, ¿vale? Cuando existe el medio de activación, existe una ejecución óptima. Es decir, para aquellos que os gusta la estadística, es una curva normal en la que la ejecución óptima es la normalidad, es decir, activación media con rendimiento óptimo. Es decir, el mejor rendimiento se consigue con niveles de activación medios, ¿vale? Cuando pasamos a un nivel de activación reducido o inferior, el individuo disminuye su rendimiento porque no tiene la suficiente energía, le da sueño, etc. Y cuando subimos demasiado la activación, ocurre algo parecido, porque no puede o tiene dificultad en analizar tanta energía y ocurre la desorganización, etc. Es decir, chicos, que si queréis estudiar las asignaturas más difíciles, esperad a que estéis más o menos a una activación media. Cuando vayáis por el medio del horario de estudio, ahí es cuando tenéis que darle caña a las actividades o las asignaturas más difíciles. Vale, y ahora vamos allá con la definición de la emoción. ¿Estás seguro? Esto es muy complicado, hay miles de definiciones, pero nos quedamos con una definición que es muy, muy, muy global. Las emociones, como un proceso, implica 1. Una serie de condiciones desencadenantes. Es decir, unos estímulos que provoquen un cambio tanto interno como externo en el ambiente. 2. La existencia de experiencias subjetivas o sentimientos, que sería lo que es la interpretación subjetiva de la que ya hemos hablado. 3. Diversos niveles de procesamiento cognitivo, en el que entran los procesos valorativos. 4. Cambios fisiológicos, que es lo que ya hemos hablado de la activación. 5. Patrones expresivos y de comunicación, expresión emocional. Y tiene efectos motivadores, movilización para la acción, y una finalidad, la adaptación a un entorno en continuo cambio, ¿vale? Es una información, es una definición compleja que tiene en cuenta muchos conceptos y que poco a poco iremos comprendiendo. Claro, algunos de ellos ya hemos desglosado antes y que ya entendéis, pero eso implica que junto con la activación lo podamos hacer un símil con la emoción, es decir, tenemos una emoción base que cuando viene el estímulo discriminativo, aquel que nos hace disparar la emoción, sea cual sea, la notemos. Pero teniendo en cuenta que la emoción es un estado, como hemos dicho, la normalidad, esa intensidad emocional sube pero es pasajera, baja, no se queda. Justo. Ahora pasando al siguiente punto, este proceso ha sido y sigue siendo investigado desde diferentes niveles de análisis, ¿vale? Tenemos 3 prioritarios que serían el conductual, el biológico y el cognitivo. Tened en cuenta que las emociones hasta hace muy poquito no se han estudiado per se, porque en los paradigmas de la psicología que han predominado en los últimos años ha sido los cognitivos conductuales, que no tenían en cuenta la emoción como una conducta o como una cognición, puesto que no son tales. Entonces, poquito a poquito, a través de los años, se ha conseguido hacer un acercamiento a las emociones teniéndolas en cuenta como procesos y asimilándolo o acercándose un poquito a modelos de procesamiento atencional. Entonces, lo que os vamos a contar ahora tiene más que ver con un proceso atencional adaptado al proceso emocional. La orientación conductual es una perspectiva que ha sido decisiva porque
principios explicativos han desarrollado conceptos fundamentales en esta disciplina que es la psicología de la emoción, ¿no? En concreto, el desarrollo del proceso de aprendizaje, que es otro proceso psicológico básico. También hay aportaciones importantes como el estudio del miedo y de la ansiedad. Después estaría la orientación biológica, en la que se reconoce un área multidisciplinar que es la neurociencia afectiva. ¿Qué sistema hormonal lo rige? ¿Por qué procesamiento está pasando? Si es un procesamiento más autonómico, más central. Hablando del sistema neurológico, claro está. En esta disciplina, una de las áreas del cerebro más estudiadas es la amígdala. Sí, es por donde se empezó, fue como el caballo de Troya, donde empezó a conocerse la emoción como una conducta, ¿no? Esa expresión corporal y facial que empezó con la psicología conductual y que empezó a tratar las conductas de ansiedad y miedo que hablaba antes Alonso. Y es una de las estructuras cerebrales implicadas en este procesamiento de la información. Y la manera de la que más se ha estudiado esta estructura es el condicionamiento a una respuesta de miedo. Claro, el condicionamiento clásico. Esto ha sido en ratas, pero también tenemos estudios en humanos que confirman la participación de la amígdala en la adquisición del miedo. Exactamente, al fin y al cabo, una conducta de miedo es un condicionamiento operante que sale de un condicionamiento clásico previo y que se ha generalizado. Entonces, hablando en términos de aprendizaje, el condicionamiento operante y el clásico son fundamentales para la adquisición de este miedo y de esta conducta basada en el miedo, ya sea por un condicionamiento primario o secundario. Que son terminologías muy psicológicas, pero que se entiende en plan, ves un ratón, te alarma el ratón, te causa miedo y huyes, y cada vez que ves un ratón, ya sea en vivo o en diferido, te asustas. Y esto tiene que ver también con las interacciones que tiene la emoción con otros procesos psicológicos básicos, como puede ser la motivación y el aprendizaje, ¿vale? Y la atención, porque si os fijáis, una persona que tiene miedo a los perros ve perros por todas partes. En la calle está atento a ver si pasa una persona paseando un perro para poder cruzar la acera. Esto es una locura porque es uno de los sesgos que más ocurren. Es, por ejemplo, cuando de pequeñines nos pegábamos o les pegábamos a los colegas cuando veíamos un coche amarillo, que siempre veíamos coches amarillos. Yo sigo pegando a alguien viendo el coche amarillo. Pues era esto, ¿sabes? Porque el proceso psicológico básico de la tensión se acentúa debido a la emoción, el proceso emocional. Igual que la emoción. Bueno, os lo voy adelantando. Pero no sé si recordáis el primer momento, el primer recuerdo que tenéis está muy ligado a una emoción muy intensa, ya sea de afecto, de atracción o de miedo. Muchas veces situaciones traumáticas lo que hace es que ese recuerdo se pierde de una forma de protección contra ese trauma. Entonces normalmente los primeros recuerdos son sensaciones agradables. Como os comentábamos en el primer podcast, ¿no? Mi primer recuerdo es sosteniendo a mi hermana, ¿no? Pues está muy ligado, entonces estos procesamientos básicos muy ligado a las emociones. Las emociones entiéndese como el proceso fisiológico, cognitivo y motor que nos impulsa y nos hace adaptarnos a esa novedad de ese ambiente. Sobrevivir también. Realmente es eso, ¿no? Está tan arraigado en nuestro cerebro reptiliano, en ese cerebro tan antiguo, antes de toda la evolución filogenética, que es algo básico, por lo menos las emociones básicas en todos los seres humanos, y realmente si nos vamos atrás en todos los mamíferos, etcétera. Efectivamente. Y después la tercera orientación sería la cognitiva. Desde esta perspectiva, las emociones tienen que ver con ese procesamiento de la emoción, ¿no? Esa capacidad cognitiva que tenemos de pensar encima de ese proceso. Exactamente. De ver desde arriba ese proceso. Aquí lo que hacemos es juzgar esa emoción, es valorar esa emoción, es
ver desde unos esquemas cognitivos que tenemos, asociados muchas veces a la sociedad, la cultura y el aprendizaje que tenemos sobre esas situaciones, y sobre nuestras propias experiencias sobre esa emoción también, porque mediante la repetición de esa emoción se nos habitúa esa emoción y esa situación también. Entonces es viendo cómo la cultura ve a cierta población tener cierta emoción, pues hace que esa persona la exprese libremente, que ponga una máscara que sea incongruente con esa emoción, o que simplemente no la muestre. De hecho, esta orientación descubre o tiene características, ¿no? Como cómo interactúa este proceso, y es que podemos descubrir el conocimiento previo que tenemos adquirido, el repertorio de conductas que tenemos emocionales, nuestra habilidad para anticipar, para hacer planes, para tomar decisiones. La orientación es igual de válida que las demás. Exactamente, quizás más complementaria, nos ayuda más un poquito desde ciertos puntos de vista a entender cómo es la emoción, cómo funciona y cómo podemos aprender de ella. Próximamente en un vídeo grabaremos una técnica que tiene mucho que ver con esto, cómo podemos conocernos a nosotros mismos, cómo afrontamos diferentes situaciones dependiendo de la emoción que nos evoca, ¿no? Entonces estar atentos porque lo publicaremos próximamente. Entonces, para terminar esta primera parte, como conclusión, tenemos que entender la emoción como un mecanismo de adaptación primordial, y sin esta premisa no es posible su comprensión, ¿vale? Si bien todos estos procesos psicológicos juegan un importante papel, como puede ser la atención, la motivación, el aprendizaje, etc., este proceso parece tener como una primacía tanto filogenéticamente como ontogenéticamente. Es decir, tanto de la evolución de las especies como la evolución de la persona o del organismo que las está expresando. Efectivamente, por eso también es muy complejo. Además, las emociones son parte del legado de años de evolución en los que nos hemos enfrentado con éxito a un mundo cambiante y lleno de demandas. También por eso ayuda mucho la cultura. Y demandas que no solo provienen del diente de sable, ¿no? De especies ancestrales amenazantes, sino del propio entorno social en el que vivimos cotidianamente y de nuestro mundo interno, ¿verdad? ¿Verdad? Que es cierto. Bueno, después de que Alonso tuviera toda la atención, ¿verdad? Voy a explicar un poco el proceso emocional per se. Hemos hablado muchísimo sobre el procesamiento emocional, sobre las partes que tiene, pero realmente no hemos hablado de cómo es exactamente. La emoción, como hemos ido diciendo, hemos hablado mucho durante toda la historia de los paradigmas de la psicología de la primera generación, que son cognitivo, conductual, el psicodinámico, ¿no? Pero sí que se ha ido acercando poco a poco y se ha cogido modelos de la atención para explicar la emoción en base a procesos y a módulos. Entonces, como hemos ido diciendo, tiene que haber una situación donde se detecte un cambio que puede ser tanto interno como externo. Externo puede ser un cambio en la sociedad, tipo tu hermana se va de casa y se independiza. O interno, como que descubres o tienes un recuerdo de la infancia que no habías recordado antes y se te causa una serie de emociones, un recuerdo bonito. Y te alegras, te sorprendes. Eso es un cambio interno. Un cambio detectable no implica siempre un grado de conciencia muy alto, como el recuerdo que os acabo de explicar, sino que puede ser un proceso más automático, algo que se ha repetido con el tiempo y por lo tanto nos hemos habituado a él, ¿no? De hecho, yendo más allá, puede ser que la mayoría de las ocasiones ocurra eso, que no tengamos conciencia, ¿no? Esa previa activación o por ejemplo, como no estamos habituados a conscientemente y de forma continua identificar cómo nos sentimos, quizá esas emociones se quedan en el background y hasta que no nos ponemos y ponemos la conciencia en nosotros mismos, en el presente, en el aquí y ahora, no identificamos esas emociones y de cierta manera no las expresamos ni regulamos y se quedan atascadas. Claro, es que si no sabes identificar las emociones no las vas a poder regular, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, No estás permitiendo lo que hablamos desde la activación, no estás permitiendo que esa emoción baje, se queda ahí estancada y entonces lo único que hace es bajar un poquito, pero realmente otra emoción toma el control y la curva aumenta un poco más. Claro, justo. Menos mal que estamos aquí para dar luz. A ver quién habrá aguantado hasta aquí. Yo también te digo eso. Bueno, después pasa un filtro, que es un filtro cognitivo que se llama evaluación valorativa. Bueno, es una evaluación basada en un sistema de análisis en el que nos acerca o nos aleja. Es decir, esta situación es algo que me aporta, es algo que me atrae, que no me atrae. Y en base a este sistema de análisis y esta valoración de la situación, se genera una respuesta emocional basada en un patrón que este sistema genera. Una misma situación puede generar un patrón distinto, que son diferentes emociones, ¿vale? Y un patrón emocional se refiere a una respuesta emocional. Es decir, cada respuesta emocional va a tener un distinto patrón del sistema de análisis. Este sistema de análisis es súper útil porque predice respuestas de emoción específicas y por lo tanto ayuda mejor a adaptarse a la situación que previamente nos ha hecho responder mediante esas emociones. Al final lo de siempre, ¿no? Este proceso emocional ayuda a adaptarse. Claro. Y esa supervivencia. Nos falta hablar de las funciones de las emociones, porque por ejemplo, una evaluación valorativa no te va a poner una emoción alegre cuando estás en una situación triste. Siempre cada proceso emocional responde a un patrón basado en la situación y ese es el filtro que produce este sistema de análisis, ¿no? ¿Cuál es la mejor emoción que produce esa reacción en el entorno para que te ayude a adaptarte mejor a él o no? Porque teniendo en cuenta que las emociones tienen, que lo veremos, esa base de conducta basada en la expresión emocional y expresión facial y corporal, puede atraer o repeler a los demás en función de esa situación, si necesitas ayuda o no. Es una situación muy compleja. El proceso emocional es súper bonito, súper complejo, pero una vez que lo entiendes te quedas como en plan, ostras, ahora entiendo muchas cosas. Ahora hablaremos de las funciones, si queréis. Claro. Luego está la parte de la activación que hemos hablado antes, ¿no? Esa experiencia subjetiva que hablaba antes Alonso, esa expresión corporal, ese afrontamiento y ese soporte fisiológico. Esas son parte de los elementos que surgen a partir de esa activación, de esa respuesta emocional. La experiencia subjetiva se puede ver en el autoinforme que tenemos sobre esa información. ¿Qué conozco yo de esa información? ¿Qué pensamientos tengo de esa información? ¿Qué expreso verbalmente? ¿Qué recuerdos tengo de esa información? Imagínate que des un registro de las informaciones que tienes. ¿Qué interpretas de esa situación, de esa emoción? Ese es el autoinforme. Eso es lo que tú puedes observar de esa activación emocional. De la expresión corporal, lo observable es la conducta no verbal. Cómo los demás ven que te estás comportando. No es lo mismo si yo veo a Alonso cabizbajo que si lo veo como una bola de energía. No está sintiendo las mismas emociones. Y yo ya tengo información de cómo se siente Alonso simplemente viendo su postura corporal. O cómo me expresa. Por ejemplo, ahora me está mirando con sorpresa, ¿no? Porque de hecho estoy pensando y es que la conducta no verbal es una disciplina incluso aparte de la psicología, porque es que se estudia. Claro, te da muchísima información. Es que no solamente para ver las emociones, es que en empresariales, en ventas, Justo. la conducta no verbal te acerca muchísimo a la manera en que tienes que actuar con los demás, en base a cómo se sienten. Claro, una persona triste va a estar cabizbajo, va a estar hecho una bolita. ¿A ti qué te incita a eso, Alonso? Cuando ves una persona solamente sin verle la cara, cabizbaja, hecha una bolita, ¿qué te incita? Te atrae, te repele, te dan ganas de acercarte, ayudarle, pasas. Hombre, repele porque al final la energía también se nota, ¿no? Y cuando ves a alguien así cabizbajo, pues no sé, a lo mejor ese proceso primitivo a lo mejor te dice
no sé, a lo mejor no sería bueno juntarme con ese porque a lo mejor me contagia o... Ese no es el proceso primitivo, ese es el segundo filtro que os contaré ahora, que está basado en la cultura y el aprendizaje. Nos han enseñado a que cada persona manejamos y regulamos nuestras propias emociones, que ayudar a los demás quizá no es bueno, que esa máscara que tenemos que llevar todos, de estar siempre contentos y sobre todo mostrar fortaleza a los demás. No podemos mostrar debilidad. Eso es un aspecto cultural de la cultura española, de la cultura europea en general. Necesitamos mostrar fuerza, que nosotros valemos, pero realmente muchas personas no se sienten de esta manera. Y por eso quizá te causa un poco de repulsión, pero realmente, originalmente, la respuesta motora de la tristeza es más bien para atraer a esa persona. Estás buscando apoyo. Qué heavy, ¿eh? Como la cultura a lo mejor ha tergiversado, ¿no? Una función primitiva de las emociones. Exactamente. Y es lo que se muestra realmente. Todos los efectos observables ya están con ese filtro del aprendizaje y la cultura, ¿no? También muchas veces podemos separar el aprendizaje de la cultura, porque es como estar en contacto muchas veces con una población minoritaria que normalmente a lo mejor te repele cuando los ves, pero si trabajas con ellos de forma repetitiva y ves el individuo, humanizas, pues ya quizá no actúas según lo que marca la sociedad, sino lo que marca tu experiencia. No cosificas, ¿no? Exactamente, pasa lo mismo con las emociones. Si tú estás sufriendo de depresión, si tú estás sufriendo de ansiedad, si tú sientes tristeza con regularidad o lo has visto en otras personas, quizá ya no te da miedo acercarte a una persona que siente ansiedad, que siente miedo, que siente tristeza. Ya sabes lo que puedes decirle y no tienes miedo a actuar en consecuencia porque sabes lo que puedes decirle, porque es lo que te gustaría que te hubiesen dicho. Vale, del afrontamiento sale la conducta motora, lo que os he comentado antes. Es cómo actuamos en consonancia con la emoción. ¿Qué hacemos cuando una persona tiene ira? Pues normalmente afronta de manera o violenta, o pegando un cojín, o se lo traga, o insulta. Es una forma de defenderse. ¿Qué hace una persona que siente tristeza? Bueno, pues ya lo hemos dicho, se hace una bolita, se pone cabizbaja, llora. ¿Qué hace una persona que está contenta? Pues tiene saltitos de alegría, de una sonrisa en la cara, está súper contenta, socializa, externaliza. Es decir, cómo afrontamos esa emoción tiene mucho que ver también con los estilos de afrontamiento, ¿no? Hay diferentes formas de afrontar una situación y cada uno va escogiendo las mejores en función de la experiencia. ¿Qué es más efectivo para mí en esta situación? ¿Actuar de esta manera o de otra? ¿Qué elección voy a tomar? ¿Esta u otra? Por eso las emociones son centrales en la toma de decisiones, porque realmente nos dirige una parte fundamental que es el control central que yo os estoy diciendo, que es el efecto primacía. Es de donde recogemos la información, cómo la procesamos y está muy ligada al procesamiento de otros procesos básicos psicológicos. Y ya terminando, el soporte fisiológico que hablaba antes Alonso se externaliza y se observa a través de las respuestas fisiológicas, es decir, sudoración, temblores, taquicardias. Teniendo en cuenta todo esto, como veis, el proceso de las emociones es muy complejo y también muy paralelo a cómo se podría explicar el proceso atencional, teniendo en cuenta filtros que van centrando la información en ciertas cosas. Cómo externalizamos esto depende mucho de dónde vivamos, qué hayamos aprendido, qué vivencias y qué experiencias hayamos tenido. Por eso creemos muy importante también observarnos a nosotros mismos. ¿Qué solemos hacer cuando tenemos dichas emociones? ¿Observamos nuestras emociones o simplemente actuamos como hemos aprendido que hemos actuado? Tener en cuenta que cada cosa que aprendemos se puede desaprender y se puede construir sobre lo que acabamos de destruir. Así que no os cortéis, porque realmente aprender sobre nuestras emociones merece la pena para conocernos a nosotros mismos, porque es básico en todo nuestro proceso vital.
Wow. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Estamos muy contentos. Este episodio ha sido mucho más catedrático, por decirlo de alguna manera, teórico. Y nos ha costado. Así que si lo valoras, apóyanos con un like, un comentario. Sobre todo, compártelo si crees que le puede servir de ayuda a alguien de tu círculo. Y nada, muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias, Alonso, porque me ha encantado escucharte. Y nos vemos, chicos. De todas maneras, tenemos un ejercicio práctico, como os comentaba antes, que lo colgaremos en redes, así que estar atentos. Estar atentos a todas nuestras redes sociales y os recordamos que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, iVoox, etc. Muchas gracias por escucharnos. Un besito, hasta luego.